esto es en el marco de la declaración pública que hizo nuestro colega Santiago O'Donnell, que revelaba los audios de Mariano Macri, el hermano de Mauricio. Después Mariano Macri dijo, no, no es así. Se arrepintió. Se arrepintió, ¿viste? Bueno, se ve que lo llamaban y le dijeron, che, boludo, fíjate que no laburaste nunca en tu vida por cosas como esta, ¿no? O a ver si te pensás que fue porque vendíamos autos. Y cuando se empezó a dar toda esta información, de repente descubrí a un tipo que me llamó la atención, que me pareció muy piola todo lo que contaba y que está totalmente ligado, por lo menos, con una buena parte de la población argentina, de aquellos que somos nietos, hijos, bisnietos de italianos del sur. Está Rocco Carbone ya enganchado en el Zoom para conversar con nosotros. Él es filósofo italiano e investigador del CONICET. Y de repente trajo a la cancha a Rocco, no me acuerdo en qué canal lo vi, si no me equivoco en C5N, trajo a la cancha la historia de la familia Macri. La ligazón que tiene la familia Macri con la mafia italiana. Porque a veces se llevan los genes esto de querer sacar ventajas. ¿Cómo te va, Rocco? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Flavio. Gracias a ustedes por la invitación. Rocco, ¿nos contás cómo viene esta historia? ¿Quién era el Macri que estaba vinculado con la mafia? ¿El padre del padre de Macri? ¿El padre de Franco? ¿Cómo viene esa ligación de la mafia y la familia Macri? Bueno, Flavio, voy con algunas precisiones. En realidad creo que vale la pena siempre hablar de mafias en plural, porque mafias en Italia, hay muchas mafias en el mundo, pero en Italia, en lo específico, hay 4. Una es la siciliana, que es la Cosa Nostra, que es la más famosa, incluso por la industria cultural del cine. Luego está la Camorra, en la zona de Nápoles, en Campania, la Sacra Corona Unita en Puglia, y en Calabria está la 'Ndrangheta. ¿Sí? Y la 'Ndrangheta, que es una palabra difícil de pronunciar en la Argentina por alguna razón que se me escapa, es la mafia calabresa, efectivamente. Y en una provincia de la región Calabria, que es la provincia de Reggio Calabria, existe históricamente, desde principios del siglo XX por lo menos, una familia cuyo apellido es Macri, ¿sí? Que viene de la zona de Siderno, que es un pueblito muy bonito frente al mar Jonio. Bueno, esa familia desde más o menos 1920 hasta 1975 condujo los destinos de la mafia calabresa en Calabria, en Italia, en Europa y en el mundo. O sea, la familia Macri desde Siderno hegemonizó el crimen organizado calabrés en la región y en el mundo. Y lo hegemonizaba, conducía esa estructura criminal organizada, un señor cuyo nombre era Antonio Macri. En dialecto calabrés se lo conoce como Uzzunttoni Macri, que desde Siderno conducía la estructura del crimen organizado regional, nacional e internacional. Imagínate que ese señor fundó el Siderno Group, ¿sí? El grupo de Siderno, que estaba ubicado no en Siderno ni en Calabria, sino en Canadá. Y es una estructura mafiosa internacional que tiene vínculos hoy en día inclusive con el Gran Ducado de Luxemburgo, donde hace relativamente poco, a través de una investigación periodística, descubrimos que estaba una terminal nerviosa de una serie de distintas empresas del grupo Macri, ¿no? A través de Gianfranco Macri. En algunos casos, Rocco, ¿se podría comparar ciertos comportamientos mafiosos de lo que fue la gestión de Macri? ¿Hay a veces compartimiento con lo que es la mafia, de lo que es la manera de gobernar desde el Estado? ¿Hay algún lazo que podríamos encontrar? Porque, viste, esta manera de operar con la justicia, del lawfare,
¿O te parece que es un tanto exagerado? No es exagerado. Lo que no estoy de acuerdo con vos cuando presentaste, que dijiste, la mafia está en los genes de los descendientes y la descendienta de... No. Dije que es algo que nos pega a nosotros los que tenemos genes, porque nacimos en el sur y todos tenemos algún familiar que tuvo a la mafia cercana. A ver, mi abuelo es de Calabria. Entonces, no. Si pareció que dije eso, no, me retracto. Perfecto. No. A ver, no heredamos. No, A ver, si vos tenés padre chorro, no significa que vos tengas que pagar por tu padre chorro o abuelo mafioso, no sos mafioso. En este caso, por ahí sí, pero no sé. Bueno, entendí mal entonces, pero es cierto lo que decís, que efectivamente, digamos, un hijo no debe pagar por la responsabilidad de sus padres eventualmente. Digo dos cosas a propósito de la segunda intervención. La primera cosa que me gustaría decir es que hay una investigación que se publicó en una revista que se llama Pacarina del Sur, para completar lo que estaba diciendo antes, que dicen que Antonio Macri, este gran boss de la mafia calabresa, que fue muerto en una guerra de mafia en 1975, lo mataron 4 personas en su auto, para básicamente hacerse de su set de negocios. Bueno, esa investigación dice que Antonio Macri, el gran capobastone de la mafia calabresa, tenía un vínculo de parentesco con Giorgio Macri, o sea, con el abuelo de Mauricio Macri. El texto de esta investigación se llama Los Macri, la mafia calabresa en la Argentina, Pacarina del Sur, digo, para dar un dato. Luego, cuando efectivamente una asociación mafiosa o, digamos, una organización socioeconómica de tipo criminal como una mafia ocupa lo que llamamos el Estado, ocupa lo que llamamos las instituciones legales, efectivamente empieza a expandir desde el Estado una razón, una racionalidad, una manera de pensar que se verifica a través de acciones políticas. Y yo creo que que esto pasó en la Argentina entre 2015 y 2019, y cuando efectivamente una razón mafiosa o una lógica mafiosa copa el Estado, yo creo que pasan 3 cosas básicas, Flavio. La primera cosa que pasa es que la independencia de la justicia mengua. Y entonces aparece lo que hoy en día en la Argentina y en América Latina llamamos el lawfare, ¿sí? Y luego presos políticos a roletes, presos y presas. La segunda cosa que pasa cuando efectivamente una lógica mafiosa o una razón mafiosa se expande desde el Estado es que la economía se vuelve en contra del pueblo y entonces aparece una deuda externa, aparece una depredación económica. Y la tercera cosa que pasa es que la credibilidad de la acción política también mengua, la credibilidad de la acción política se esfuma, por lo menos por lo que concierne a las grandes mayorías, ¿no? Por lo que concierne a las grandes mayorías populares. Y ya otra cosita, digo, para que entendamos qué es la mafia, para que entendamos que cuando hablamos de mafia, ¿de qué hablamos? Básicamente la mafia o las mafias son catalizadores del capitalismo. ¿Y qué servicio le empresta la mafia al capitalismo y qué servicio le empresta la mafia o las mafias al Estado? Le empresta básicamente un mecanismo que uno puede encontrarlo, por ejemplo, en la deuda externa argentina. ¿Cómo? Me encanta, me parece tan interesante. No, continúa, Rocco. Aportaba, qué bueno que está todo esto que estás contando. Bueno, entonces, te decía, le aporta el principio de la ilegalidad, ¿sí?, metido en los tejidos institucionales de la legalidad. Esa es la primera cosa que le empresta digamos, el crimen organizado al Estado. Entonces, cuando estamos frente a una organización o una lógica mafiosa, cuando aparece este principio básico, ¿no?, que es un principio sencillo de entender, cuando lo ilegal se manifiesta dentro de lo legal. Por más que parezca una paradoja, porque nosotros y nosotras estamos acostumbrados a pensar lo legal como lo opuesto a lo ilegal. En cambio, el crimen organizado de tipo mafioso, las mafias, la 'ndrangheta, lo específico, cose, ¿sí?, logra poner en diálogo
lo ilegal con lo legal y mete lo ilegal dentro de lo legal, ¿sí? Y luego le empresta al Estado básicamente lo que es la herramienta fundamental de la mafia, que es básicamente la violencia, y sobre todo la violencia privada. Solo que durante el 15-19 en la Argentina la violencia privada fue estatalizada por un cuadro prominente del mundo cambiemita que es Bullrich. Rocco, y luego, sí. Tengo que concluir porque tenemos una invitada que es un tema muy sensible que nosotros venimos tratando, pero me encantaría poder profundizar sobre esto, saber si todavía las mafias italianas siguen teniendo tanto poder como el que tenían. Yo supongo que sí. Mira, la 'ndrangheta hoy en día, que es la mafia calabresa, la mafia es una mafia globalizada, que quiere decir que tiene familias en los 5 continentes que configuran el mundo, y es actualmente el cártel de distribución más importante de narcotráficos en Europa. Rocco, gracias. Correcto. Me tengo que ir con el móvil que está hablando la madre de la víctima. Gracias por este rato de corazón. Gracias, hasta luego. Filósofo italiano, vamos. Dame a Werry. Sí. Escuchamos a Alejandra, Flavio, la mamá de...